Bienvenidos a G20 News World, noticias relevantes de la industria automotriz, presentadas por Mau Espinosa. ¡Comenzamos! Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta semana 5 del 2023, donde arranca ya también el mes de febrero. Se acabó el primer mes del año y con eso quiere decir que ya empezamos a establecer claramente nuestras estrategias para este año. Una cosa es lo que logramos en el mes de enero, pero lo importante es que acuérdense que cuando arrancamos todos los años tenemos este periodo inicial que realmente establece el tono del resto del año. Es muy importante que hayamos tenido un buen mes de enero, no necesariamente resultados, evidentemente, por supuesto, siempre vamos a querer los resultados, pero en este momento me refiero más a la estrategia de largo plazo del año. Lo que realmente estamos tratando de lograr en el transcurso del año, y enero debió haber establecido ya esos primeros pasos, esos primeros cimientos, esas primeras conversaciones, ese aclaramiento de la visión de hacia dónde va el año, que no sea un año donde repite mes tras mes, tras mes, tras mes, porque cuando caemos en ese juego, es un juego muy peligroso, realmente es un juego muy peligroso. Tenemos que tener bien establecido qué es lo que estamos construyendo este año, que quede muy clara la visión, que sea una visión que se vuelva nuestra narrativa constante y a través de eso seguir creciendo. Vamos a hablar un poquito más de esto, pero vamos a entrar en tema con nuestras noticias de esta semana. Vamos a hablar un poco también de temas que van a seguir surgiendo derivado de la Convención de la Nada. Uno de ellos, y yo creo que con esto quiero empezar, es importante porque está dentro de nuestras áreas de postventa, de nuestros talleres mecánicos. Acá en Estados Unidos, un dato importante es la rotación, bueno, no tanto la rotación, la falta de técnicos y mecánicos en nuestros talleres. Hay dos elementos claros en ellos. El primero es elemento relativamente justificable y fácil de entender, ¿no? Que son mejores condiciones de trabajo, prestaciones, sueldos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que tiene que ver con compensación y las oportunidades que están existiendo también en un mercado donde están creciendo los precios, que es parte de esta inflación mundial que estamos viviendo. Una vez más, es una inflación mundial, no es una inflación de un país en específico. No hay que cortarnos las venas. Esto es algo que son ciclos económicos y hoy en una economía más globalizada, y esto las generaciones nuevas somos más susceptibles de entenderlas, consta que ya me puse ahí, aunque a lo mejor no lo soy tanto, que las generaciones de baby boomers, donde sí eran países más aislados. Hoy trabajamos más en conjunto y entonces lo único que hacen estas recesiones mundiales, que no es una recesión, pero estos ajustes mundiales en economía, es que nos afectan a todos de más o de menor forma. Pero bueno, la otra parte en los mecánicos que está sucediendo, y sería muy importante que lo checáramos en nuestras agencias, porque es un dato muy interesante, es la salida o el retiro de estos mecánicos expertos que son prácticamente baby boomers, los principios de la generación X, o sea, ya es gente que están saliendo más rápido que técnicos y mecánicos jóvenes que están entrando de las nuevas generaciones. Y ese es un tema que al tener estos cambios importantes, pues nuestros talleres están empezando a no tener el personal, no tanto el personal adecuado, pero la velocidad con la cual este personal experto trabajaba. Entonces empezamos a tener personal joven, empezamos a tener personal nuevo, nuestro personal experto, nuestro personal que nos da la velocidad en el taller empieza a salir, por edad principalmente, por momentos de retiro. Y entonces estamos viendo, o se está viendo estadísticamente, que los tiempos de trabajo empiezan a alargarse, es decir, la proeficiencia en nuestros talleres, si no estamos midiendo la proeficiencia, se está viendo afectada. Entonces, por ahí les dejo ese tema. Fue un tema interesante de estar discutiendo en términos económicos de lo que es postventa.
Y la otra parte, la parte nueva que viene es el cambio natural que vamos a ver en nuestros talleres mecánicos, eléctricos, computacionales. Ya no necesariamente van a ser talleres mecánicos. Vamos a seguir teniendo una parte importante de esa, por supuesto. O sea, vamos a seguir teniendo el vehículo de combustión interna que va a seguir funcionando por muchos años todavía. Y luego vamos a ver una de las noticias, ¿no? Como, por ejemplo, Stellantis, y me voy a adelantar esa noticia porque creo que amarra muy bien esta plática. Stellantis se va a enfocar en vehículos híbridos de etanol para América del Sur. Y esto salió ahora en una noticia a través de Retours en Sao Paulo el 31 de enero, donde no nada más ellos, pero dice es una iniciativa en la cual a través de las canales pertinentes allá en Brasil se anuncia cómo va a haber Stellantis, va a empezar a producir estos vehículos de híbridos de etanol, donde va a tener 3 plantas, una en Brasil y 2 en Argentina. Y bueno, parte importante de esto es que están trabajando fuertemente en el vehículo híbrido más que el eléctrico. Y aquí retomamos el punto que hemos platicado en el pasado, que el concepto es cero emisiones, no necesariamente electrificación. A esta noticia también sale que tanto Toyota como Chery están considerando también esta producción en Brasil. Y bueno, pues seguimos con esta gran idea de cero emisiones, que me encanta. Por supuesto que vamos a la gran mayoría, sobre todo en países desarrollados, ya hay marcas que están 100% enfocadas a la electrificación total. Por lo menos no cambian esa narrativa de electrificación total, pero sí creo que habrá todavía mucho tiempo para que lleguemos a toda esta electrificación. Y regresando al punto, nuestros talleres deben de tener esa tranquilidad por lo pronto. ¿Qué les gusta? Los próximos 10 años, próximos 12 años, vamos a seguir trabajando con talleres mecánicos en una combinación de vehículos de combustión interna y vehículos eléctricos. Bien, buenas noticias, el mes de enero, gran mes para Estados Unidos, mejor mes para México. Al decir gran mes para Estados Unidos, es un crecimiento de 4.5% contra el mismo periodo del año anterior, o sea, contra enero del 2022, superando el millón de unidades, llegaron al 1.04, y de acuerdo a sus tendencias económicas, esto invita a que el mercado americano para final del año está muy cerca de las 16 millones de unidades o superando las 16 millones de unidades, comparado contra casi 13.7, 13.8 millones con el que cerró el 2022. Es un crecimiento interesante. A esto aunamos, estamos empezando a escuchar que hay más inventario, que hay ese nivel de producción que nos va a ayudar. Por supuesto con sus contratiempos, por supuesto con una tasa de interés más alta en el primer semestre, seguramente veremos el ajuste, seguramente con los precios más altos todavía. Bueno, y México con un gran mes de enero, un gran mes de enero comparado contra enero del año pasado. Hay que hacer esa aclaración. Es un gran mes de enero comparado contra enero del año pasado porque es un 20%. Y aquí entra ese concepto importante de lo que les platico yo, de que a mí me gusta más compararme contra los meses más recientes. Un año ha pasado muchas cosas. Entonces ese 20% puede ser de entrada muy alentador. No estoy diciendo que no. Puede ser, pero también nos dice algo que sucedió hace mucho tiempo. Entonces, por otro lado, yo veo, ok, ¿y qué pasó en los últimos 3 meses? Entonces, porque hablando de un crecimiento del 20%, aparentemente
sería un buen mes, ¿no? Contra el último trimestre ya veíamos que venía una tendencia, a lo mejor el crecimiento no es tan fuerte, pero sí hay marcas que definitivamente marcas que los mismos dealers lo sienten, y esto es algo importante, y algunas marcas lo sienten más y otros menos. Nissan con el crecimiento que tuvo contra el año pasado, con enero contra enero, es un crecimiento del 20 y tantos por ciento, ¿no? 22.3%, si no me equivoco. Aquí debo de tener el dato. Nissan tiene un crecimiento del 22.3% de acuerdo a los primeros reportes que saca la INEGI y que reporta AMDA en México. General Motors tiene una caída del 10.3%, pero para los distribuidores General Motors esa caída significó más. ¿Por qué? Porque los últimos meses del año traían una venta mucho más alta. Entonces, mientras que para la marca pudiera ser un 10.3% comparado contra el año pasado, en la operación lo sentimos más fuerte porque en nuestro pasado reciente, en los últimos meses, viene este ajuste. Entonces, esto es importante, sobre todo a nivel operativo, porque tenemos que planear para eso, por un lado. Por otro lado, nuestros gerentes deben de saber reaccionar ante este cambio que van a tener o que están teniendo actualmente y que nuestra gente lo está viviendo en las agencias, nuestros vendedores lo están viviendo en las agencias, y tenemos otra vez el lado contrario, ¿no? Donde vemos que el grupo Volkswagen tiene un crecimiento como grupo impresionante, casi del 30%, del 28.8%, empujado principalmente por SEAT, contra el año pasado, una vez más, contra enero del año pasado. Los distribuidores Volkswagen tienen un crecimiento de casi el 10% enero contra enero. Sin embargo, los distribuidores Volkswagen sienten un crecimiento mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque los últimos meses del año, contrario a lo que pasaba en otra marca, tenían menos disponibilidad de inventario, habían sido meses más difíciles para ellos, entonces les da un respiro importante a nuestros distribuidores Volkswagen, lo cual nos da mucho gusto que suceda. Siempre nos va a dar gusto ver estos crecimientos en la industria, a los clientes, porque al final del camino estamos poniendo la economía a andar. Los distribuidores tienen una cantidad importante de empleados, de familias que dependen de estas agencias. Y estas familias, pues a la medida en que el negocio le va mejor, también ellos pueden crecer. Entonces, es importante entender esta parte. Se esperan mejores inventarios de acuerdo a Gars Intelligence, una empresa en Estados Unidos que es la que se dedica a medir esto. Nos decía que el inventario, fíjese bien, el inventario de unidades, este dato no lo tenemos en México, y va a ser importante conseguirlo, pero en Estados Unidos nos dice que hay un incremento del 51% en inventarios de un año contra el otro. El inventario que había a principios del 2021, a principios del 2022, el inventario inicial de 2022 contra el inventario inicial de 2023 es un 50% más alto. Entonces, próximamente sacaremos algo de información al respecto, a lo mejor en porcentaje contra los inventarios promedios de las agencias G20 o que reportan en los grupos 20 para poder identificar ese efecto. En los próximos podcasts estaremos hablando de ellos. Entonces, bueno, tenemos ahí ese tipo de información de arranque. Es importante ver cómo cerró. Buick GMC en Estados Unidos, Bob Mandel, chairman de Buick GMC en el Consejo Nacional de Dealers, dicen que han tenido grandes decisiones que tomar en relación a los vehículos eléctricos, que los inventarios están mejorando para el cierre, o que mejoraron para el cierre del 2022, y que esperan que este inventario siga mejorando. Entonces, por ahí, fíjense, por ahí esta marca, o estas dos marcas, GMC Buick,
empiezan a hablar de un mejor inventario. De la misma forma, hablan otras marcas que están esperando que los inventarios mejoren en el transcurso del año. Bueno, recientemente, en otras noticias que se escucharon mucho, Tesla al final del año pasado hizo o ofreció incentivos importantes en el mercado, incluyendo Estados Unidos, China y Europa. Y arrancan el 2023 todavía con una reducción de precios y algunos hasta del 20%. Recientemente Ford Motor Company dice, ¿sabes qué? Se me antoja que es una buena idea. Sigue la idea. Volkswagen acaba de decir que ellos no le entran a ese rollo, que ellos no van a bajar. Mary Barra hace lo mismo en una noticia que estuvimos viendo. Ella habla que, fíjense bien, los voy a tratar de leer verbatim lo que dijo. Dice, el plan de eléctricos de General Motors es un plan sólido y no requiere ajustes en precios. Es un plan bien instrumentado que entiende los caps, o sea, los niveles de precio para que puedan entrar dentro de la elegibilidad de los créditos que el gobierno ofrece en base al precio y lo que te ofrece de reducción en el impuesto. Entonces también es otra que dice, a ver, Tesla, pues qué gran idea la tuya, a lo mejor no sé si sea tan gran, estoy siendo un poco sarcástico ahí, pero nosotros no vamos a reducir precios. Si Ford te siguió en reducción de precios, pues cuestión de Ford, ya son varios los que no estamos. Entonces, vamos a ver qué sucede ahí. Se vuelve muy interesante porque siendo la marca que disrumpió la industria, ahora pues se avienta a otra, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa con esa parte de los precios. Otro dato que es interesante, también sale una noticia, porque hablamos mucho de la venta de vehículos eléctricos en Estados Unidos y cómo ha crecido, pero no hay que perder de vista, porque esta noticia es interesante, que el 40% de todos los vehículos cero emisiones, ni siquiera eléctricos, cero emisiones, el 40% se vende en el estado de California. El 40%, entonces, bueno, es un dato interesante a considerar porque California está mandando, por un lado está mandando por ahí, por otro lado te dice cómo todos estos números que te hablan, pues no es todo el país, es simplemente un estado que está cargando fuertemente con esta parte. Entre otras noticias, pues hay que festejar los 25 años de los autobuses Mercedes-Benz en México. Están cumpliendo 25 años. Dice, Mercedes-Benz Autobuses a lo largo de su trayectoria ha sido fiel reflejo de liderar el rumbo de la historia del transporte de pasajeros en México. Desde 1994 no ha dejado de producir chasis y autobuses de la más alta calidad. Ante esta realidad icónica, nuevamente se consolida como líder del mercado. Pues felicidades a Mercedes-Benz Autobuses por sus 25 años. Ya habíamos hablado que enero tuvo un incremento del 20% en unidades. Y bueno, amigos, arranca el segundo mes del año. Seguramente estaremos haciendo revisiones al cierre de enero. Pero estas revisiones ya las estamos haciendo seguramente el día 6. Esta semana, y con esto quiero terminar, platicaba con un grupo de distribuidores, par de ellos, y hablábamos justamente de este inicio de mes. Inclusive tuve el privilegio de estar en uno de ellos y tener la junta de arranque con los gerentes de este grupo. Y una de las cosas que platicábamos es, más allá, o la forma en la que quise platicar, y esto se los dejo a manera de reflexión, más allá de cómo te fue, la pregunta clave es qué pudimos haber hecho mejor. Porque luego dejamos de reflexionar, nos vamos directo al resultado y dejamos de reflexionar. No te estoy preguntando qué te hubiera gustado que fuera mejor. Tú como gerente, tú como líder de tu departamento o de tu agencia, ¿qué pudiste haber hecho mejor?
¿Cuáles son una o dos acciones que pudiste haber hecho mejor porque estaban bajo tu control, porque te diste cuenta que estaban ahí y que hoy a manera de reflexión lo estás viendo? Y no estoy diciendo que en su momento no lo hiciste porque no quisiste. La rutina nos gana la presión, tenemos el cierre del año también. O sea, entiendo todas las situaciones que existen del día a día. Y por eso es importante preguntarnos y darnos ese espacio para reflexionar. Y luego, por otro lado, ¿qué es lo que va a hacer que el mes de febrero sea extraordinario? Y entonces tenemos que empezar con ese mindset. No quiero que el mes de febrero sea bueno, o el mes que estoy arrancando, para el caso que sea, no importa el mes en el que esté, pero cuando estoy arrancando yo tengo que visualizar claramente qué es lo que va a hacer que mi mes sea extraordinario. Y si es extraordinario, quiere decir que está fuera de lo ordinario, está fuera de lo normal, está fuera de lo presupuestado. Yo sé que hicimos un presupuesto, yo sé que hicimos un plan, yo sé que hemos estado trabajando sobre eso y asegurándonos que cumplimos los pasos, lo hemos platicado en los podcasts anteriores, pero en este momento mi pregunta para ti es: este mes, este corto plazo, esta semana, las próximas 3 semanas, ¿qué va a hacer que sea extraordinario? ¿Qué tienes que hacer tú? Porque lo que controlas para que el mes realmente sea extraordinario. Y los dejo con ese pensamiento, los dejo con esa reflexión. Muchas gracias, estamos en contacto, gracias por sus mensajes. Voy a seguir hablando de los temas que se vieron en la nada. Poco a poco tenemos que seguir viendo noticias, tenemos que seguir viendo algunas cosas, pero poco a poco voy a ir metiendo, hay mucha tela de dónde cortar. Que tengan muy buen día, donde quieran que estén. Gracias por escucharme, gracias por mandarme sus mensajes. Seguimos en contacto. Hasta luego. No te pierdas el próximo episodio de G20 News World, todos los lunes.